esta noche, en esta noche especial de Granada, donde estamos viendo, en fin, el mundo más talentoso y creativo, donde todavía tenemos que vivir sensaciones y experiencias de gente maravillosa de Granada. También tiene su crónica negra, como cualquier ciudad del mundo. Estamos con el escritor César Girón, repasando precisamente la crónica negra de Granada. Vamos con nuestro último expediente. Se conoce como el crimen de Bejarín. Nos situamos en la España de los años 50 del pasado siglo, la España que intentaba superar los años del hambre tras la Guerra Civil, la España que se reconciliaba con Estados Unidos a cambio de la instalación de las bases militares en Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón de Ardoz. En aquel país que daba la bienvenida al dinero americano contemplado en el Plan Marshall, en una pequeña localidad de la provincia de Granada, tenía lugar un espeluznante crimen por la avaricia de un hombre al que todos calificaban de buena persona. Se llamaba Antonio Hernández Jiménez, tenía 43 años y 6 hijos. En el pueblo lo apodaban el Cipriano, y sin levantar la mínima sospecha en su círculo familiar, diseñó un plan para apropiarse de la vivienda de un matrimonio de ancianos. Ellos eran Aurelia y Francisco, de 73 y 84 años respectivamente. Aurelia era una mujer amable y confiada, como la gente de los pequeños pueblos. Nunca había tenido motivos para dejar de serlo. Por eso, no es extrañar que aquella noche del día 3 de enero de 1952 abriera la puerta sin temor alguno. Era Antonio, le dolía la cabeza y como eran las 10 de la noche no tenía opción de comprar una caja de aspirinas. Aurelia le invitó a pasar y al girarse para entrar en la vivienda sintió un fuerte pinchazo en la espalda. Un segundo después, el segundo pinchazo. La tercera puñalada no llegó a sentirla, había caído ya sin vida al suelo. El golpe seco al caer el cuerpo de Aurelia alertó a la sirvienta, una joven de 23 años llamada María Claret, que salió sobresaltada de la habitación. Aquello fue su perdición. Miró a los ojos a Antonio y le suplicó que no la matara, que jamás contaría nada, pero la mirada de Antonio lo decía todo. La joven sirvienta no luchó contra su destino. Se tumbó en la cama, se tapó con la sábana y esperó su muerte. Antonio le asestó 3 puñaladas y un fuerte golpe en la cabeza. Acto seguido se dirigió al dormitorio de Francisco, de 84 años, que se despertó justo en el instante en el que su verdugo lo apuñalaba. Detrás de aquel triple asesinato había un objetivo: encontrar las escrituras de la casa y fingir la venta por parte del matrimonio de ancianos. No contaba Antonio, el Cipriano, con una vecina que lo vio salir de la vivienda la noche del crimen. Aquel testimonio y las distintas versiones que dio ante la Guardia Civil fueron suficientes para sentarlo en el banquillo. La sentencia fue contundente. El 12 de diciembre de 1953, la Audiencia Provincial de Granada lo condenaba a 3 penas de muerte a garrote vil. La ejecución del Cipriano se fijó para el 8 de julio de 1955. A las 7 de la mañana, en el patio de la Prisión Provincial de Granada, fue ajusticiado por el verdugo Bernardo Sánchez Bascuñana. Se acaba la vanidad, la avaricia, la riqueza, la honradez, la nobleza, la pompa, la majestad, el garbo, la compostura. Se marchita la hermosura que tanto en el mundo alaban, porque al fin todo se acaba. Nada en este mundo dura. Vamos a contar detalles, César Girón, sobre este expediente. Antonio el Cipriano, en el pueblo lo tenían por un hombre normal y hasta lo calificaban de buena persona, ¿verdad? Nunca había tenido ningún problema con nadie ni con vecinos, solo se recordaba en el antecedente que había tenido un asunto de apropiación indebida, pero bueno, era un hombre bueno, se le consideraba así, buena persona, cumplidor, buen familiar con sus propios familiares, buen padre, buen hijo, y realmente quizás lo que más llega a pensar que siendo padre de 6 hijos y que un hombre normal y cumplidor, ¿cómo podía pasarle por la cabeza hacer lo que hizo? El Cipriano era vecino de una localidad como el Bejarín, una localidad bonita, tranquila, entre Guadix y Benalúa, y pues realmente era impensable.
Al contrario que la investigación del crimen de las extranjeras, expediente que hemos abierto ya esta noche, este triple asesinato fue muy fácil de resolver. ¿Por qué? Por el testimonio de esta vecina. Bueno, es que la vecina fue determinante. La vecina vio cómo salía de la casa y a través de una ventana que había dejado abierta tiró la llave de la casa dentro. Por tanto, fue fácil seguir la pista inmediatamente, fue localizado el mismo día, y a partir de ahí ya empezaron las confesiones confusas, valga la redundancia, por su parte, hasta que, bueno, confesó finalmente el crimen. Llegó Antonio el Cipriano a confesar el triple crimen, y quiero decirlo porque llegó a dar hasta 3 versiones diferentes, a cada cual más inverosímil, ¿no? Eran todas inverosímiles. La primera fue la de los gitanos fantasmas, que fue la que mantuvo durante más tiempo y que dijo que él pues se había ido a la casa de Aurelia y de Francisco a pedir una aspirina porque lo dolía la cabeza, y en ese momento encontró unos gitanos que estaban allí robando y que le obligaron a contemplar el hecho de, bueno, todo cómo sucedió el crimen. Lógicamente se desvaneció con facilidad por el hecho de que no había gitanos, bueno, había gitanos, pero no había gitanos que hubiesen hecho eso, y fácilmente se desmoronó. La segunda de las versiones era todavía más inverosímil, y es que dijo que las 2 mujeres y el marido de Enriqueta, de Aurelia, Francisco, pretendieron acabar con su vida cuando Francisco había descubierto que tenía un asunto con ella, con Aurelia, cuando realmente era una mujer de 73 años y verdaderamente intachable, ¿no? Y la tercera, bueno, pues aludió al móvil de un débito de dinero, del robo, de la compra de una finca que le iban a pagarle, que no le pagaron, y al final pues que dijo que trastornado mentalmente, porque dijo ya en ese momento que no recordaba nada, pues que por algún tipo de trastorno, pues su locura le llevó a acabar con las 3 víctimas. La sala penal estuvo presidida por Luis Navarro Trujillo. Después de un juicio de 6 sesiones, la condena fue de 3 penas de muerte por medio de garrote vil. César, ¿cómo fue aquella mañana del 8 de julio de 1955? Bueno, por lo que yo he leído y porque me he informado directamente en los diarios del momento, fue una mañana calurosa de verano. A las 7 de la mañana, si mal no recuerdo, creo que eran 22 grados los que había allá, o sea, un día tórrido de verano que esperaba y fue a ser. Y realmente, bueno, pues fue pues un día, entiendo que debió ser bastante llamativo en la ciudad, porque todo el mundo sabía que iba a ser agarrotado Antonio Hernández Jiménez. Particularmente yo a mi madre le he preguntado, y a mi padre recuerdo haberle preguntado también, pero a mi madre que le pregunté no hace mucho además, hablando de este asunto, y ella dice que entonces no se sabían mucho las cosas, pero que sí recuerda la situación de que se comentaba en la ciudad que se iba a proceder a dar garrote vil pues, a un señor que había matado a las 3 víctimas del Bejarín. Fue un día llamativo, raro, extraño, triste, pero caluroso de verano en la ciudad. ¿Qué hay de cierto en que hay una anécdota macabra alrededor de el ajusticiamiento de este individuo? Bueno, hay una anécdota macabra porque Bernardo Sánchez Bascuñana, el verdugo, que era de la audiencia provincial, o sea, vivía en Granada, en la calle Safra 5, pero que estaba adscrito a la audiencia territorial de Sevilla, no de Granada, pues le correspondió darle muerte. ¿Qué pasó? Bueno, porque cuando se sentó delante del banquillo y empezó a darle vueltas a la turquesa, al tornillo, pues cuando la cobra llegó al final, o bien por falta de fuerza, o bien porque se movió seguramente Antonio Hernández Jiménez, no produjo la muerte casi instantánea que produce el garrote vil, y entonces se movió, y claro, el reo, en este caso el reo de muerte, Antonio Hernández Jiménez, se quejó, lo insultó, y entonces, sin pensárselo ni corto ni perezoso, Bernardo Sánchez Bascuñana cogió una llave inglesa y le asestó un par de golpes seguidos fuertes en la cabeza, que fue realmente lo que acabaron con la vida de Antonio Hernández Jiménez. Lo llegaron incluso a expedientar a este verdugo, ¿no? Sí, le abrieron un expediente de brutalidad, y parece ser que le hubiese correspondido a él, porque se encontraba Antonio Hernández Guerra se encontraba en situación, bueno, de baja como ejecutor de justicia en ese momento, le hubiese correspondido a Bernardo Sánchez Bascuñana darle muerte o agarrotar a Jarabo. Y precisamente por tener abierto su expediente de brutalidad se pospuso la muerte de Jarabo, se fijó en otra fecha para que al final fuese Antonio García Guerra el que le dio la muerte a Jarabo, ¿no? De manera que al darle la última vuelta al tornillo del garrote, algo falló, el reo empezó a agitarse, a insultar al verdugo, este cogió una llave inglesa, le dio un golpe que lo remató finalmente. Lo mató. César, una pregunta. Tu actividad profesional que gira en torno al mundo del derecho, ¿por qué te interesa la crónica negra? Es decir, ¿sueles trabajar de noche en casa solo con un flexo,
y con un ordenador no miras hacia atrás nunca. No, me hace gracia la pregunta, está muy bien. Bueno, yo soy profesional del derecho, soy letrado de la Junta de Andalucía y abogado, y realmente me dedico a la actividad profesional en el ámbito del derecho público, pero no el derecho público penal, sino en el ámbito del derecho administrativo, el financiero, en fin, que es lo que me gusta. A mí no me gusta en sí mismo el derecho penal, me gustan los sucesos criminales, sobre todo por lo que ponen de manifiesto en cuanto a las pautas históricas de comportarse una sociedad colectivamente o individualmente a través de sus criminales, porque la historia de un pueblo también es la historia de sus crímenes. La afición me viene posiblemente, bueno, no solo por mi afición al derecho, yo soy un abogado convencido, sino además también porque creo que me la insufló mi padre. Mi padre era una persona con una memoria espectacular y que recordaba muchos sucesos criminales relacionados con Granada, me los contaba, y yo recuerdo aquellas noches pues de invierno, hablando con mis padres, lo que era normal en aquellos momentos, en los años 60 o así, donde se me contaban estas cosas, y a mí aquello siempre me impresionó. Y un día, pues, cuando acabé la carrera me topé con la posibilidad, antes de empezar a preparar mi oposición a la abogacía del Estado, si realmente pues me quedaba en la universidad preparando una tesis pues sobre sucesos criminales. Al final no me decanté por eso, pero sí reuní muchísima documentación, y más concretamente sobre mi ciudad, y pues por ahí me viene la afición. En todo caso, lo que esto viene a demostrar, y pienso ahora en los jóvenes que van a hacer derecho y que se van a especializar en el derecho administrativo, que para sentir la vida con emoción la complementan, en este caso el de César Girón, con asuntos de la crónica negra. Por tanto, el derecho administrativo genera poca adrenalina y hay que complementarla con asuntos como este. Bueno, es una forma de verlo, sí. La verdad es que la mejor afirmación que me han hecho sobre el derecho administrativo y sobre el derecho penal. El derecho penal es muy particular, es la manifestación de la brutalidad organizada o debidamente arreglada por parte del Estado, el ejercicio del ius puniendi. Y realmente, bueno, lo que se conjuga en el ámbito del derecho penal, a los aficionados a este tipo de temas, es que realmente el crimen, la sangre, especialmente el crimen de sangre o de daño, de dolor, produce indudablemente una especial atracción. El hombre, no por la naturaleza leviatánica del hombre, como diría Hobbes, sino porque realmente el poder, el sexo y por supuesto la sangre tienen un especial poder de atracción para el ser humano. En este caso todos somos seres humanos. La cuestión posiblemente está en discernir qué hay en la mente de una persona aparentemente normal, como por ejemplo Antonio Hernández Jiménez, para que en un momento dado se convierta en un vil criminal de esa medida, que ha marcado parte de la historia criminal española, que ha sido llevada, pues, como muy bien habéis puesto un corte, al cine por Martín Patino, con un magnífico guión de Daniel Sueiro. César Girón, gracias por tu trabajo de investigación, gracias por estar aquí con nosotros y mucha suerte con tu próximo libro. Gracias a vosotros, a Cadena COPE, y muy especialmente a ti, Adolfo, y a tu equipo, que bueno, ha sido un programa realmente maravilloso para las noches de los fines de semana.